María despertó esa mañana como cualquier otro día, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la ventana, proyectando sombras suaves en la habitación decorada con tonos de azul, elegidos por Ricardo, su esposo. Él siempre decía que ese color transmitía calma. María, de 39 años, con cabello castaño que caía en ondas suaves hasta los hombros, amaba esa serenidad. Ricardo ya había salido al trabajo, y el sonido distante de la ciudad invadía el amplio pero acogedor apartamento. Se levantó lentamente, todavía sintiendo el calor de la almohada y la ausencia de Ricardo. Era una rutina que María conocía bien. Pasaba las mañanas cuidando la casa antes de ir a la escuela donde daba clases a niños pequeños. Ricardo, un ingeniero dedicado, salía temprano al trabajo, pero siempre dejaba un pequeño mensaje junto al café. Algo simple como «Te amo» o «No olvides sonreír hoy». Era un gesto sencillo que llenaba el corazón de María y le hacía sentir que vivía un amor único y verdadero. Sin embargo, esa mañana no había mensaje. A María le pareció extraño, pero no se preocupó. Tal vez Ricardo tenía prisa o simplemente lo había olvidado. Mientras tomaba su café, el teléfono sonó, rompiendo el silencio apacible. Al otro lado, una voz desconocida y formal anunció: «Lamento mucho informarle, pero hubo un accidente. Su esposo, él no sobrevivió». Las palabras parecían resonar, volviéndose más fuertes y lejanas al mismo tiempo. El teléfono se le resbaló de las manos y María cayó al suelo, incapaz de respirar. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor e incredulidad. El velorio fue pequeño, solo con amigos cercanos y compañeros de trabajo. María permanecía en silencio, con la mirada fija en el ataúd cerrado. Las palabras de consuelo no alcanzaban su corazón. ¿Cómo podría aceptar que Ricardo, un hombre tan lleno de vida, nunca volvería a entrar por la puerta con esa sonrisa cálida que hacía soportable cualquier mal día? La casa, que antes era un hogar, se convirtió en un espacio vacío y doloroso. La ropa de Ricardo seguía colgada en el armario, los zapatos ordenados junto a la puerta. María no tenía fuerzas para mover nada. Era como si tocar sus pertenencias fuera un acto de traición. A veces tomaba una de sus camisas y la sostenía contra su rostro, inhalando el aroma que aún permanecía en el tejido. «¿Cómo voy a seguir?», pensaba. «¿Cómo puedo continuar sin él?». Una tarde, mientras miraba por la ventana, María se dio cuenta de que la vida continuaba allá afuera. El sonido de los coches, las risas de los niños jugando en el parque cercano, todo parecía tan distante de su nueva realidad. Decidió que necesitaba hacer algo para recuperar el control. Quizás organizar las pertenencias de Ricardo. Con dudas, María abrió el armario. Comenzó con los papeles. Facturas pagadas, recibos, pequeños mensajes que Ricardo solía usar para anotar recordatorios. Uno de ellos llamó su atención. Un número de teléfono garabateado en un rincón de un papel, sin nombre ni contexto. Era un número desconocido, escrito con prisa. María frunció el ceño. «¿Qué es esto? ¿Por qué guardaría algo así?», se preguntó. La duda comenzó a crecer en su mente. ¿A quién estaba intentando contactar? ¿Sería algo relacionado con el trabajo? ¿O algo más? El corazón de María se apretó con la posibilidad de una traición. No tenía sentido. Ricardo nunca dio señales de ser infiel. Era atento, cariñoso, y siempre dejaba claro cuánto la amaba. Pero al mismo tiempo, ese número sin explicación era una invitación a la desconfianza. Mientras miraba el papel, sintió una mezcla de curiosidad y temor. Una parte de ella quería ignorarlo, pero otra necesitaba saber. La idea de que pudiera haber algo oculto en su relación la atormentaba. Ricardo nunca le ocultó nada, o al menos eso era lo que ella creía. Y ahora ese simple pedazo de papel parecía una puerta a un lado de él que ella nunca conoció. Decidida a descubrir más, María continuó buscando. Encontró un celular antiguo, escondido en el fondo de un cajón. Era un dispositivo que había dejado de usar hacía años, pero aún funcionaba. «¿Por qué lo guardó? ¿Por qué no lo tiró?», murmuró. Al encenderlo, vio que había un mensaje sin enviar. El destinatario era alguien llamado Elena. El mensaje era breve. «Necesitamos hablar.
Tengo algo importante que decirte. María sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era Elena? ¿Por qué Ricardo intentaba contactarla? La curiosidad se transformó en angustia. Cada palabra del mensaje parecía cargada de misterio. ¿Por qué no le dijo nada? Era algo tan importante que no quería que ella lo supiera. María cerró los ojos, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Desde ese momento, la mente de María no encontró descanso. ¿Quién era Elena? ¿Por qué Ricardo tendría un secreto? Recordaba todos los momentos felices que compartieron, los planes que hicieron juntos. ¿Había sido todo una mentira? ¿O había algo más profundo detrás de ese mensaje? En una noche de insomnio, María decidió que necesitaba enfrentar la verdad. No podía vivir atormentada por la duda. Tomó el papel con el número y lo miró como si fuera un enemigo. Voy a descubrir quién es Elena y qué significa para Ricardo. Solo así encontraré paz. Ese pensamiento le dio una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. A la mañana siguiente, con la luz del sol llenando la sala, María se sentó a la mesa con el teléfono en las manos. El sonido de la llamada resonaba en sus oídos. Cada tono aumentaba su ansiedad. Cuando la llamada fue contestada, una voz femenina respondió del otro lado. ¿Hola? María sintió que su garganta se secaba. Mi nombre es María. Yo necesito hablar sobre Ricardo. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. ¿Ricardo? Respondió la voz, sorprendida y vacilante. María supo en ese instante que estaba a punto de abrir una puerta hacia un secreto que lo cambiaría todo. La noche anterior al encuentro con Elena fue larga y silenciosa para María. Se daba vueltas en la cama, cada sonido de la casa parecía amplificado. Las manecillas del reloj avanzaban lentamente, como burlándose de su ansiedad. Pensamientos sobre Ricardo y aquella mujer desconocida danzaban en su mente. ¿Quién era ella? ¿Por qué Ricardo había mantenido esta relación en secreto? ¿Y por qué María sentía que este encuentro podría cambiar todo lo que creía saber sobre el hombre que amaba? Cuando finalmente salió el sol, María ya estaba de pie. Escogió con cuidado una ropa que le diera confianza. Una blusa blanca sencilla y una falda larga azul, colores que Ricardo decía que la hacían lucir tranquila y elegante. En el espejo, su reflejo mostraba ojos cansados y un rostro pálido, pero aplicó un poco de labial, como si eso pudiera ocultar las marcas del duelo y la angustia. La dirección que Elena había enviado la llevó a un pequeño café en una parte tranquila de la ciudad. María llegó temprano, pero su mente estaba lejos de estar serena. Se sentó en una mesa en la esquina, sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía el té que había pedido. El café tenía un aroma dulce, con un suave sonido de música instrumental de fondo, pero nada de eso parecía aliviar la tensión que sentía. Cuando Elena entró, María supo de inmediato que era ella. La mujer tenía una presencia impactante. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño sencillo, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de sorpresa y tristeza. Llevaba un vestido azul oscuro y caminaba con una postura firme, pero había algo vulnerable en su expresión. María sintió un nudo en la garganta mientras observaba a Elena acercarse. Ambas mujeres se saludaron de manera breve y formal, sin calidez, pero tampoco con hostilidad. Elena se sentó, cruzando las manos sobre la mesa, como si intentara mantener una barrera invisible. «Tú debes ser María», dijo con una voz que era al mismo tiempo suave y firme. María asintió. «Sí, necesito hablar contigo. Sobre Ricardo». El nombre de Ricardo pareció congelar el aire entre ellas. Los ojos de Elena se agrandaron por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Ricardo?», repitió, como si probara el peso del nombre en sus labios. «Sí, claro. ¿Qué quieres saber?» María respiró hondo. «Encontré tu número entre sus cosas y un mensaje que no envió». María dudó antes de continuar. «Escribió que necesitaba hablar contigo sobre algo importante, pero nunca lo envió». Elena se recargó en la silla y por un momento pareció perdida en sus pensamientos. Cuando volvió a mirar a María, sus ojos estaban llenos de tristeza. «No sabía que él había fallecido. Lamento mucho tu pérdida. Él era especial». Esas palabras, especial,
resonaron en la mente de María como una campanada. ¿Qué significaban? ¿Puedes explicarme qué significaba Ricardo para ti?, preguntó María, tratando de mantener la voz firme. Elena suspiró, como si cargara el peso de algo difícil de decir. Ricardo fue un amigo, alguien que llegó a mi vida cuando estaba perdida. Me ayudó a salir adelante en un momento en el que no tenía a nadie más. María sintió que la tensión en su pecho se relajaba un poco, pero la duda seguía presente. ¿Te ayudó cómo? ¿Por qué nunca me habló de ti? Ricardo era muy abierto conmigo. Esto no tiene sentido. Elena miró a María con ojos sinceros. Tal vez pensó que no era necesario mencionarlo. O quizás quería protegerte de algo que consideraba irrelevante. No había nada entre nosotros más que amistad y gratitud. Él te amaba, María. Eso era evidente. A pesar de las palabras de Elena, la mente de María no encontraba calma. Había algo en la forma en que hablaba que parecía ocultar más de lo que revelaba. Si solo era eso, ¿por qué escribió que necesitaba hablar contigo? ¿Qué podría ser tan importante que lo guardó hasta el final? Elena pareció considerar la pregunta antes de responder. Tal vez algo que no tuvo el valor de decir. O quizá era sobre mí, algo que quería compartir, pero nunca encontró el momento adecuado. La conversación continuó, y María notó una honestidad cruda en Elena. No parecía el tipo de persona que mentiría o escondería algo deliberadamente. Sin embargo, las respuestas no eran suficientes. María quería más. Necesitaba comprender completamente qué había motivado a Ricardo a mantener ese secreto. El silencio entre ellas estaba lleno del sonido de las tazas moviéndose sobre la mesa. Antes de despedirse, Elena dijo algo que quedó grabado en la mente de María. Ricardo era un buen hombre, pero también cargaba con sus propios dolores y secretos. Tal vez lo que encontraste sea solo una parte de algo más grande, algo que nunca tuvo la oportunidad de explicarte. Esas palabras resonaron en la mente de María mientras salía del café. Era como si Elena hubiera encendido más preguntas que respuestas. El camino de regreso a casa parecía más largo de lo habitual. María conducía en silencio, con su mente atrapada en las palabras de Elena. ¿Quién era realmente Ricardo? ¿Había llevado una vida paralela que María nunca conoció? ¿O simplemente se trataba de trágicas coincidencias? Sentía que apenas había rozado la superficie de un secreto mucho más profundo. Al llegar a casa, María se sentó en el sofá, sosteniendo el teléfono antiguo de Ricardo. La pantalla oscura parecía contener todos los secretos que él se había llevado consigo. Sabía que no podía detenerse ahora. Necesitaba descubrir más. Era como si cada pista que encontraba fuera una pieza de un rompecabezas que no sabía cómo ensamblar. Decidió que su siguiente paso sería explorar más entre las pertenencias de Ricardo. Tal vez hubiera más pistas escondidas, algo que pudiera confirmar o desmentir las palabras de Elena. Mientras miraba alrededor de la casa, se dio cuenta de que cada rincón guardaba recuerdos, pero también misterios. ¿Qué más podría haber dejado Ricardo? Sabía que apenas estaba comenzando a desentrañar un secreto que podría cambiarlo todo. Los días siguientes, María vivió en un limbo emocional. La conversación con Elena resonaba en su mente como una melodía incompleta. Cada palabra parecía abrir un nuevo capítulo de la vida de Ricardo que ella desconocía. Decidida a llegar al fondo, María comenzó a revisar las pertenencias de Ricardo con más atención. Entre carpetas de documentos y fotos antiguas, encontró una pequeña caja de madera desgastada por el tiempo. Al abrirla, vio cartas, papeles doblados y algo que parecía ser un acta de nacimiento. Sus manos temblaban mientras tomaba el documento. El nombre en el acta la dejó perpleja. No era Ricardo, sino alguien llamado Emilio Vargas. A un lado, en letras más pequeñas, estaba escrito: Padre, Ricardo Martínez. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Ricardo tenía un hijo? ¿O solo era una coincidencia? La letra en una esquina del acta parecía familiar. Era la de Ricardo, cuidadosa, como si anotara algo importante. ¿Por qué nunca me contó esto?, murmuró, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Determinada a entender, María decidió visitar a Elena nuevamente. Llegó sin avisar, tocando la puerta de la modesta casa de Elena con una mezcla de ansiedad y nerviosismo.
Cuando Elena abrió, parecía sorprendida, pero no molesta. «¿María? ¿Pasó algo?», preguntó con tono preocupado. María sostenía el acta de nacimiento en la mano. «¿Sabías de esto? ¿De Emilio?». Elena miró el documento y luego a María, con lágrimas llenando sus ojos. Elena la invitó a pasar y se sentaron en la sala. El ambiente era acogedor, con fotos de familia en las paredes y un suave aroma a café recién hecho. Después de un largo suspiro, Elena comenzó a hablar. Sabía de Emilio. Era hijo de Ricardo, pero las cosas eran complicadas. María escuchaba en silencio, intentando controlar la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Complicadas cómo? ¿Por qué nunca me lo dijo? Elena bajó la mirada, como buscando las palabras adecuadas. Ricardo supo de Emilio demasiado tarde. El niño nació de una relación que tuvo antes de conocerte, pero la madre de Emilio nunca se lo contó. Cuando finalmente lo supo, Emilio ya era un adolescente. Ricardo intentó acercarse, pero fue rechazado. Era cercana a la madre de Emilio, respondió Elena, con los ojos fijos en María. Cuando ella falleció, Emilio quedó solo. Ricardo hizo todo lo posible por apoyarlo, pero el chico era terco y no quería saber nada de su padre. Ricardo me buscó porque sabía que yo tenía una conexión con Emilio y podría ayudarle. Eso era lo que quería decirme en el mensaje. Estaba intentando encontrar una manera de ayudar a su hijo. María tragó saliva. Ricardo nunca había mencionado nada de esto y ahora se preguntaba cuánto realmente conocía al hombre que amaba. La revelación dejó a María aturdida. Por un lado, se sentía traicionada. Por otro, entendía que Ricardo probablemente estaba tratando de proteger tanto a Emilio como a ella. Entonces, estaba intentando hacer el bien, aunque eso significara ocultarlo de mí, dijo casi en un susurro. Elena asintió, con los ojos llenos de comprensión. Ricardo era así. Llevaba el peso del mundo en los hombros y nunca quería preocupar a nadie. Antes de irse, María le preguntó a Elena si había alguna forma de contactar a Emilio. «Puedo intentarlo», respondió Elena. «Pero él es reservado y orgulloso. Tomará tiempo». María agradeció, sintiéndose un poco más aliviada, pero aún había tantas preguntas sin respuesta. Mientras caminaba hacia su auto, una nueva determinación crecía dentro de ella. Si Ricardo quería que Emilio recibiera ayuda, ella se aseguraría de que eso sucediera. Después de todo, Emilio era parte de Ricardo, una extensión del hombre que ella amaba. En los días siguientes, María comenzó a planear cómo podría conectar con Emilio. Decidió ser paciente, consciente de que una posible primera reacción de rechazo era inevitable. También empezó a recordar pequeños momentos en los que Ricardo parecía distraído o preocupado, como si cargara algo que no podía compartir. Esos recuerdos ahora tenían más sentido, y María se encontraba dividida entre el dolor de no haber sabido antes y la empatía por el peso que Ricardo llevaba en silencio. Una tarde, mientras revisaba los papeles nuevamente, María encontró otra sorpresa. Era una cuenta bancaria abierta recientemente con el nombre de Emilio como beneficiario. Había una cantidad considerable de dinero en ella, algo que Ricardo claramente había estado guardando para su hijo. María sintió una oleada de orgullo por su esposo. Aunque no había sido perfecto, estaba tratando de corregir los errores del pasado. Con la ayuda de Elena, María logró concertar una reunión con Emilio. El joven tenía 19 años, cabello negro y ojos castaños profundos que recordaban tanto a Ricardo que María tuvo que contener las lágrimas al verlo. Era delgado, con una postura que oscilaba entre desafiante e insegura. «¿Por qué quieres hablar conmigo?», preguntó él, con voz llena de desconfianza. María respiró hondo antes de responder. «Porque quiero ayudarte. Porque Ricardo quería ayudarte». Emilio parecía no saber cómo responder. Cruzó los brazos como construyendo una barrera. Él no era realmente «te amaba», aunque nunca supo cómo decirlo de la forma correcta. Las palabras de María comenzaron a suavizar la actitud de Emilio. Bajó la mirada, como si procesara lo que escuchaba. «No lo sé. Es difícil creer eso», murmuró. María asintió, comprensiva. «No necesitas creerlo ahora, pero dame una oportunidad. Déjame mostrarte que no estás solo, que todavía hay algo de Ricardo aquí, en mí y en ti».
El encuentro terminó de forma cautelosa, pero con una semilla de esperanza plantada. Emilio no se comprometió a nada, pero aceptó mantener el contacto. Para María, eso ya era un pequeño triunfo. Mientras regresaba a casa, sintió una ola de emociones. Dolor por lo perdido, pero también esperanza por lo que aún podía construirse. En su mente, María sabía que su camino apenas comenzaba. Había más verdades por descubrir, más conexiones por hacer. El legado de Ricardo, con todas sus imperfecciones, seguía vivo, y estaba decidida a honrarlo. El futuro, aunque incierto, ahora parecía un poco menos oscuro. Los días posteriores al primer encuentro con Emilio fueron como caminar con cuidado sobre un terreno inestable para María. No presionaba al joven, pero mantenía un contacto gentil, enviando mensajes ocasionales, tratando de encontrar el equilibrio entre respeto y cercanía. Emilio, por su parte, respondía de forma esporádica, pero su resistencia parecía disminuir con cada nueva conversación. María sentía que estaba empezando a construir algo con Emilio, aunque aún era frágil. Él comenzó a compartir pequeños fragmentos de su vida. Habló sobre lo que era crecer sin una figura paterna, sobre el dolor de perder a su madre y cómo había aprendido a confiar solo en sí mismo. «Es difícil depender de alguien», dijo una vez. «Siempre que lo hice, me decepcionaron». Sus palabras golpearon a María con fuerza y se dio cuenta de que necesitaría paciencia para derribar esas barreras. Al mismo tiempo, María seguía acercándose a Elena, quien se había convertido en una amiga inesperada. Las dos mujeres encontraron consuelo al compartir historias sobre Ricardo, riendo de sus manías y reflexionando sobre su bondad. Elena también ayudaba a María a entender mejor a Emilio, ofreciendo ideas sobre su personalidad y cómo manejar su temperamento independiente. Pero las cosas no eran fáciles. Emilio, en su terquedad, rechazaba cualquier ayuda financiera de María. Cuando ella mencionó la cuenta bancaria que Ricardo había dejado para él, Emilio fue tajante. «No quiero la caridad de alguien que decidió aparecer tarde en mi vida», declaró, con voz cargada de frustración. María sintió el dolor en sus palabras, pero no insistió. Sabía que debía darle tiempo al joven para aceptar lo que se le ofrecía. María también enfrentaba sus propias batallas internas. A veces se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Estoy forzando algo que Ricardo no quería? Reflexionaba en noches solitarias. Pero en su corazón sabía que ayudar a Emilio en medio de estos desafíos, una vuelta inesperada, trajo una nueva figura a la vida de María. Santiago, un hombre de mediana edad, que apareció en su casa diciendo ser amigo de Ricardo. Santiago era robusto, con cabello entrecano y una sonrisa cálida. Pero había algo en su presencia que parecía cargado de urgencia. «María», dijo él, «Ricardo me pidió asegurarme de que tuvieras todas las respuestas si algo le pasaba». María se quedó atónita. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de respuestas?», preguntó, tratando de procesar la información. Santiago explicó que Ricardo confiaba en él para entregarle una carta que había escrito, pero que nunca tuvo el valor de darle. «Dudé en venir, pero creo que ahora es el momento adecuado», dijo, entregándole el sobre con manos temblorosas. La carta de Ricardo era breve, pero llena de significado. Explicaba sobre Emilio, cómo había descubierto su existencia demasiado tarde y cómo intentó redimirse siendo un mejor padre. «Quería contártelo, María», decía la carta, «pero tenía miedo de herirte. Sabía que lo entenderías, pero el momento nunca parecía adecuado. Si estás leyendo esto, es porque no logré hacer todo lo que debía. Por favor, cuida de él como sé que solo tú puedes hacerlo». Las palabras de Ricardo llenaron los ojos de María de lágrimas, pero también renovaron su determinación. Ahora, más que nunca, sabía que debía continuar con este camino, no solo por Emilio, sino también por Ricardo. Se sentía más conectada con él que nunca, incluso en su ausencia física. María compartió la carta con Elena, quien se emocionó profundamente al leer las palabras de Ricardo. «Realmente era un hombre increíble», dijo mientras secaba sus lágrimas. «Eres muy fuerte, María, por seguir adelante con esto. Emilio tiene mucha suerte de tenerte». Las palabras de Elena fueron un consuelo para María, quien sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Mientras María intentaba consolidar su relación con Emilio, surgió otro desafío.
El joven comenzó a involucrarse en círculos peligrosos, rodeándose de personas con intenciones dudosas. María percibió el riesgo, pero sabía que confrontarlo directamente podría alejarlo aún más. En lugar de eso, decidió demostrarle, con acciones, lo que significaba tener a alguien que realmente se preocupaba. Emilio empezó a notar la persistencia de María. Incluso cuando él rechazaba sus intentos de acercarse, ella seguía presente, siempre lista para apoyarlo. Esto comenzó a desconcertarlo. «¿Por qué te importa tanto?», le preguntó una vez, con voz llena de escepticismo. María sonrió, con lágrimas en los ojos. «Porque a Ricardo le importabas, y porque veo en ti algo por lo que vale la pena luchar». Esas palabras dejaron una marca en Emilio. Comenzó a abrirse más, compartiendo sus dudas, miedos y eventualmente esperanzas. María se dio cuenta de que, por primera vez, él estaba empezando a confiar en ella. No era fácil, pero cada pequeño paso era una victoria. «Nunca tuve a alguien que luchara así por mí», confesó Emilio una tarde tranquila. «Es extraño, pero...». Mientras Emilio comenzaba a aceptar a María en su vida, Santiago también se convirtió en una figura presente. Ofrecía consejos y ayudaba a María a navegar las complejidades de tratar con un joven tan resistente. «Estás haciendo algo que Ricardo no pudo», le dijo. «Le estás dando a Emilio algo que nunca tuvo, una familia». María sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero por primera vez desde la muerte de Ricardo sentía una esperanza genuina. Emilio no solo se estaba abriendo, sino que también comenzaba a trazar un camino mejor. El legado de Ricardo seguía vivo, y María sabía que estaría orgulloso de lo que estaba construyendo. Sin embargo, ¿qué más podría surgir del pasado de Ricardo? María sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. Mientras Emilio lentamente se acercaba a María, la vida de ella parecía finalmente encontrar un ritmo más estable. Los días transcurrían entre conversaciones cautelosas con Emilio y visitas frecuentes de Elena y Santiago. María sentía que se estaba formando una nueva familia, aunque los lazos aún eran frágiles. Sin embargo, una visita inesperada trajo un nuevo giro a la historia. Un día, al regresar de un paseo por el parque, María encontró un auto elegante estacionado frente a su casa. Un hombre de cabello plateado y porte imponente descendió y la saludó con una sonrisa educada. Se presentó como Augusto Salazar, un empresario con una conexión con Ricardo. «Vine porque supe de tu historia y quiero ayudar», dijo con voz calmada pero firme. María se sintió intrigada. «¿Cómo conocías a Ricardo?», preguntó, aún evaluando las intenciones de aquel hombre. Augusto suspiró antes de responder. «Ricardo era mi hijo. Soy su padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y María sintió como si el mundo a su alrededor se detuviera. Lo miró buscando señales de que aquello fuera cierto, pero la sinceridad en sus ojos la hizo creer. Augusto explicó que se había distanciado de Ricardo cuando éste era joven, debido a conflictos con la madre de Ricardo. «Cometí muchos errores, María. Priorizaba el trabajo y el dinero y terminé perdiendo a mi hijo. Cuando intenté regresar, ya era demasiado tarde. Él no quería saber nada de mí, pero siempre lo seguí de lejos, tratando de ayudar de alguna manera». Las palabras de Augusto provocaron en María una mezcla de ira y empatía. «¿Y ahora quieres ayudar?», preguntó María, con una voz cargada de escepticismo. Augusto asintió, reconociendo la desconfianza de ella. «Sé que no puedo corregir el pasado, pero quiero hacer algo ahora, especialmente por Emilio. Es mi nieto y quiero asegurarme de que tenga un futuro mejor». Las palabras de Augusto eran sinceras, y María empezó a darse cuenta de que tal vez podría ser un aliado valioso. Durante la conversación, Augusto reveló que conocía la situación de Emilio y cómo estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo. «Quiero ofrecerle una oportunidad, educación, apoyo financiero, lo que sea necesario para que no tenga que enfrentar las mismas dificultades que Ricardo enfrentó». Augusto insistió en conocer a Emilio. María, aunque renuente, aceptó, pero lo advirtió sobre la resistencia del joven. Cuando se encontraron, Emilio fue directo y defensivo. «¿Y ahora decides aparecer?», dijo cruzando los brazos. Augusto mantuvo la calma.
Sé que no soy quien esperabas y sé que no puedo arreglarlo todo, pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Emilio dudó, pero los argumentos de Augusto comenzaron a penetrar sus barreras emocionales. No quiero tu dinero, dijo con firmeza. Quiero entender por qué abandonaste a Ricardo y por qué debería creerte ahora. Augusto explicó su historia con honestidad, admitiendo sus errores y compartiendo su deseo de compensar el tiempo perdido. La presencia de Augusto trajo una nueva dinámica a la vida de María y Emilio. Mientras Emilio luchaba por aceptar a su abuelo, María encontraba en Augusto un consejero inesperado. No solo brindaba apoyo financiero, sino que también aportaba una sabiduría que María no sabía que necesitaba. «Tienes un espíritu fuerte, María», le dijo en una ocasión. Ricardo eligió bien. Augusto también comenzó a invertir en el futuro de Emilio. Organizó reuniones con profesores y orientadores para asegurarse de que Emilio pudiera retomar sus estudios. Aunque Emilio seguía mostrando resistencia, María notaba un cambio sutil en su actitud. Comenzaba a ver posibilidades donde antes solo había barreras. Sin embargo, no todo fue fácil. Emilio aún tenía crisis de ira y momentos de duda. Durante una discusión, confrontó a Augusto. ¿Crees que el dinero lo soluciona todo? Eso no traerá de vuelta a Ricardo. Augusto, visiblemente conmovido, respondió con firmeza. No puedo traer de vuelta a tu padre, pero puedo garantizarte lo que él siempre quiso para ti, una vida mejor. Con el tiempo, Emilio comenzó a aceptar la presencia de Augusto. Se dio cuenta de que su abuelo no intentaba comprar su afecto, sino que realmente deseaba ser parte de su vida. María, al observar esto de cerca, sintió una profunda gratitud hacia Augusto. Estaba ayudando a llenar vacíos que ella nunca podría llenar sola. En un momento de reflexión, María se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde la muerte de Ricardo. Lo que antes era un vacío absoluto, ahora estaba lleno de nuevas conexiones y un propósito renovado. Aunque aún lo extrañaba, sabía que estaba honrando su memoria de la mejor manera posible. Augusto, por su parte, comenzó a crear vínculos genuinos con Emilio. Compartía historias sobre Ricardo, ofreciendo a Emilio una visión de su padre que nunca había conocido por completo. Esos momentos eran preciosos para ambos, y María sentía que finalmente los fragmentos de esta familia rota comenzaban a unirse. Mientras la vida empezaba a estabilizarse, María sabía que aún quedaban más desafíos por enfrentar. El pasado de Ricardo estaba lleno de secretos, y cada descubrimiento parecía abrir nuevas puertas. Pero ahora, con Emilio y Augusto a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Aún así, el futuro seguía siendo incierto, y María sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Los meses que siguieron trajeron una nueva sensación de normalidad para María, Emilio y Augusto. Aunque los lazos eran recientes, esta pequeña familia comenzaba a encontrar un ritmo. Augusto se había convertido en una figura presente y confiable, mientras que Emilio, a pesar de su resistencia habitual, mostraba signos de adaptación. Sin embargo, el destino todavía guardaba sorpresas que desafiaron esta aparente calma. Durante una tarde tranquila, mientras organizaba documentos antiguos de Ricardo, María encontró una pequeña agenda con anotaciones detalladas. Las páginas estaban llenas de fechas y lugares, pero lo que llamó su atención fue un nombre familiar: Lourdes. La curiosidad invadió a María. ¿Quién era esa persona y por qué parecía tan importante para Ricardo? Una vez más, el pasado de Ricardo regresaba para atormentarla. María mostró la agenda a Augusto, quien se quedó pensativo. Lourdes era una mujer a quien conocí brevemente, dijo con cierta vacilación. Trabajó con Ricardo durante un tiempo, pero no sé mucho sobre ella. Ricardo nunca compartió esos detalles conmigo. La inquietud creció en María. Algo le decía que había más en esa historia de lo que Augusto estaba dispuesto a admitir. Decidida a encontrar respuestas, María decidió investigar por su cuenta. Usando las anotaciones como guía, siguió los pasos de Ricardo, visitando los lugares mencionados en la agenda y hablando con antiguos compañeros de trabajo. En una de esas visitas conoció a Leticia, una mujer que había trabajado con Ricardo hace muchos años. «Ah, Lourdes», dijo Leticia al escuchar el nombre.
Era una persona fascinante, pero misteriosa, siempre muy cercana a Ricardo. Las palabras de Leticia dejaron a María intrigada. ¿Cercana en qué sentido?, preguntó, intentando ocultar la tensión en su voz. Leticia sonrió, pero había un tono de melancolía en su mirada. Compartían algo especial, pero nunca parecía romántico. Era más como un secreto que solo ellos entendían. María sintió un escalofrío. ¿Qué podía ser tan importante como para unir a dos personas de esa manera? Leticia mencionó que Lourdes se había mudado a otra ciudad hace años, pero María logró encontrar una pista. Una carta enviada por Lourdes a Ricardo con su dirección. Sintiendo el peso de una nueva pieza en este rompecabezas, María regresó a casa y le contó a Emilio sobre sus descubrimientos. ¿Crees que es algo importante?, preguntó Emilio con un tono cargado de escepticismo. María asintió. Necesito descubrirlo. Es como si cada respuesta me llevara a más preguntas. Con el apoyo de Emilio y Augusto, María decidió viajar para encontrar a Lourdes. El viaje fue largo, pero le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Pensaba en Ricardo, en lo mucho que había sido amado y en los secretos que había guardado. Cada recuerdo era una mezcla de dolor y nostalgia. Cuando María finalmente encontró a Lourdes, quedó sorprendida. Era una mujer de unos 60 años, con cabello canoso y ojos brillantes que parecían cargar décadas de historias. Al abrir la puerta, Lourdes la miró con curiosidad. «Tú debes de ser María», dijo, como si ya la estuviera esperando. «Me pregunté cuándo vendrías». Las dos se sentaron en la sala de Lourdes, un espacio modesto pero acogedor, lleno de plantas y fotografías antiguas. María estaba nerviosa, pero Lourdes parecía tranquila. «Ricardo siempre hablaba de ti con tanto cariño», comenzó Lourdes. «Sabía que te amaba profundamente. Por eso intentó protegerte de algunas cosas». María tragó saliva. «¿Protegerme de qué?», preguntó en un susurro. Lourdes suspiró antes de responder. «De partes de su vida que pensaba que podrían lastimarte, como su relación con Emilio, o nuestra historia». María abrió los ojos con asombro. «¿Nuestra historia? ¿Qué quieres decir con eso?». Lourdes sonrió levemente, aunque había tristeza en su mirada. «No era la amante de Ricardo, si eso es lo que estás pensando», dijo Lourdes con franqueza. «Pero era alguien en quien confiaba. Lo ayudé en un momento muy difícil, cuando intentaba lidiar con los errores de su pasado. Cargaba con un peso que nadie debería llevar solo». María permaneció en silencio, esperando que Lourdes continuara. Lourdes reveló que Ricardo había cometido un error en el pasado relacionado con la empresa en la que trabajaba. Se había visto involucrado, sin saberlo, en un escándalo financiero, y cuando se dio cuenta, fue Lourdes quien lo ayudó a resolver la situación. Siempre temió que esto volviera para perseguirlo, pero nunca pasó. Solo tenía miedo de que pudiera afectarte a ti. María sintió una mezcla de alivio y tristeza. Ricardo no era perfecto, pero siempre había intentado hacer lo correcto. «¿Por qué nunca me lo contó?», preguntó, con la voz cargada de emoción. Lourdes tomó la mano de María con firmeza. «Porque te amaba más que a su propia vida. Y pensaba que mantener esos secretos era la mejor manera de protegerte». Mientras regresaba a casa, María reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Cada pieza de este rompecabezas mostraba un lado de Ricardo que ella nunca había conocido completamente, pero que ahora entendía mejor. No era solo el hombre que ella amaba, era alguien que luchaba contra sus propios demonios, pero que siempre intentó proteger a quienes amaba. María sabía que aún quedaban más cosas por descubrir, pero sentía que se acercaba al final de este camino. Las respuestas que encontraba no solo le ayudaban a entender a Ricardo, sino también a conocerse mejor a sí misma. Y, lo más importante, le daban las herramientas para construir un futuro con Emilio y Augusto, donde el legado de Ricardo permanecía vivo. Pero ¿qué otros secretos podría esconder? El regreso a casa trajo a María una mezcla de emociones. Ahora entendía más sobre Ricardo, pero también veía cuánto se había esforzado por proteger a las personas que amaba. Al llegar, Emilio la estaba esperando en la sala, ansioso por saber qué había descubierto. «Entonces, ¿qué averiguaste?», preguntó con un tono más curioso que desconfiado. María suspiró, sintiendo el peso de todo lo que había aprendido.
Ricardo era mucho más de lo que imaginábamos, Emilio. Hizo todo lo posible por corregir los errores que pensaba que podrían hacernos daño. María compartió con Emilio y Augusto lo que había aprendido sobre Lourdes y el escándalo financiero. Augusto, quien hasta entonces creía conocer bien a su hijo, quedó visiblemente afectado. Pasó por todo eso solo y nunca dijo nada, murmuró. Debí haber estado allí para él. Emilio, por su parte, parecía dividido entre la admiración y la tristeza. Intentó hacer lo correcto, pero nunca pidió ayuda. Eso dice mucho de quién era, pero también de cuánto sufría. En los días siguientes, Emilio comenzó a abrirse más con María y Augusto. Habló de su infancia, de sus luchas por encontrar un propósito y de su dificultad para confiar en las personas. María lo escuchaba con atención, sin interrumpir, sintiendo que finalmente estaba construyendo una conexión genuina con él. Augusto, por su parte, empezó a compartir historias sobre Ricardo, muchas de las cuales María nunca había escuchado. Siempre fue terco, pero tenía un corazón enorme, dijo. Todo lo que hacía era por amor, aunque no supiera cómo expresarlo de la mejor manera. Emilio también comenzó a involucrarse más en la dinámica familiar. Ayudaba a Augusto con pequeños proyectos y hasta empezó a mostrar interés por retomar los estudios, algo que María nunca habría imaginado que sucediera tan pronto. Creo que a Ricardo le gustaría que lo intentara, dijo Emilio una tarde mientras revisaba materiales de estudio. María sintió los ojos llenarse de lágrimas. Él estaría muy orgulloso de ti, respondió. Mientras Emilio encontraba su camino, María comenzó a reflexionar sobre lo que quería para el futuro. Por primera vez, no sentía solo la ausencia de Ricardo, sino también su presencia en cada decisión que tomaba. Quería transformar la casa en un lugar que no solo guardara recuerdos, sino que también fuera un espacio para nuevos comienzos. Decidió renovar algunos cuartos, invitando a Emilio y Augusto a ayudar. Durante la reforma, encontraron una pequeña caja fuerte escondida detrás de una pared falsa en el estudio de Ricardo. Con la ayuda de Augusto, la abrieron y hallaron más cartas y fotografías antiguas. Entre ellas, había una carta dirigida a Emilio. El joven dudó antes de abrirla, pero con el apoyo de María, finalmente leyó su contenido. Emilio, decía la carta, eres una parte de mí que nunca tuve la oportunidad. Las palabras de Ricardo conmovieron profundamente a Emilio. Se retiró a su habitación, pero María y Augusto sabían que necesitaba tiempo para procesarlas. Cuando regresó, su expresión era más suave, casi serena. Realmente le importaba, dijo Emilio, sosteniendo la carta como si fuera un tesoro. Nunca lo supe. María sonrió, sintiendo que finalmente estaban comenzando a cerrar las heridas del pasado. La presencia de Augusto también comenzó a transformarse. Ya no era solo el abuelo distante que intentaba corregir los errores del pasado. Se había convertido en una figura esencial en la vida de María y Emilio, ofreciendo apoyo emocional y práctico. Veo tanto de Ricardo en ti, le dijo a Emilio una noche mientras miraban juntos fotografías antiguas. Emilio simplemente sonrió, pero el brillo en sus ojos mostró lo mucho que esas palabras significaban para él. Durante este tiempo, María se dio cuenta de que también estaba cambiando. Ya no era solo la viuda que intentaba desentrañar los secretos de su esposo. Era una mujer reconstruyendo su vida, encontrando nuevos propósitos y conexiones. La casa, que antes parecía un mausoleo de recuerdos, ahora estaba llena de risas, voces y la energía de un futuro en construcción. Emilio comenzó a trabajar en un empleo de medio tiempo, algo que él mismo buscó. Es un comienzo, dijo, mostrando con orgullo su uniforme. María sintió una ola de orgullo y esperanza. Estás construyendo algo increíble, Emilio. Ricardo estaría tan feliz de ver esto, dijo ella. Augusto asintió con una sonrisa de satisfacción. Mientras Emilio avanzaba, Augusto comenzó a compartir más sobre su propio pasado. Admitió los errores que había cometido y cómo había dejado que el trabajo lo alejara de Ricardo. No quiero cometer los mismos errores contigo, le dijo a Emilio. Quiero estar presente, quiero ayudarte a lograr lo que desees. Emilio solo asintió, pero en sus ojos había un brillo de comprensión. María continuaba buscando formas de honrar a Ricardo. Una tarde, decidió plantar un pequeño jardín en el patio trasero de la casa.
un lugar donde todos pudieran reflexionar y conectarse con sus recuerdos. Emilio y Augusto ayudaron con entusiasmo, y el proyecto se convirtió en un símbolo de todo lo que estaban construyendo juntos. Durante la inauguración del jardín, María hizo un breve homenaje a Ricardo. No está aquí físicamente, pero está en cada elección que hacemos, en cada momento que compartimos, dijo con la voz entrecortada. Emilio tomó su mano, mostrando un gesto de apoyo que significaba más que las palabras. El jardín se convirtió en un lugar de reconexión para la pequeña familia. Emilio pasaba tiempo allí, leyendo o simplemente reflexionando. Augusto también encontraba consuelo en ese espacio, sintiéndose más cerca de Ricardo y del legado que había dejado. Para María, el jardín era un recordatorio constante de que incluso en la ausencia, el amor podía florecer. Conforme pasaba el tiempo, María sentía que la travesía estaba llegando a un punto de equilibrio. Aún había trabajo por hacer y desafíos por enfrentar, pero ahora estaban juntos. El pasado de Ricardo, con todos sus secretos y complejidades, se había transformado en una base sólida para el futuro. Sin embargo, María sabía que aún quedaba una última pieza de esta historia por descubrir. La pequeña familia formada por María, Emilio y Augusto finalmente estaba encontrando un equilibrio. Las semanas se convertían en meses y la casa de María, antes sumida en el luto, ahora era un espacio lleno de vida y nuevas posibilidades. Emilio estaba avanzando bien en su empleo y había decidido inscribirse en un curso técnico. Augusto, por su parte, seguía siendo una figura de apoyo esencial, siempre presente para ofrecer consejos y consuelo. Un día, mientras María organizaba las últimas cajas con las pertenencias de Ricardo, encontró algo que volvió a remover sus emociones. Era una carpeta con documentos antiguos, entre ellos un certificado de propiedad de una pequeña casa en un pueblo distante. La casa estaba a nombre de Ricardo, pero María nunca había oído hablar de ese lugar. Tenía tantos secretos, murmuró con una sonrisa melancólica. Creo que nunca terminaré de conocerlo. Mostró el documento a Augusto, quien se mostró intrigado. Esa casa perteneció a la familia de la madre de Ricardo, explicó. Recuerdo que ella la mencionó una vez, pero pensé que la propiedad había sido vendida. Tal vez Ricardo la mantuvo como un refugio. María sintió un deseo incontrolable de visitar el lugar. Tal vez esto me dé un pedazo más de él, dijo. Emilio aceptó acompañarla. No podemos dejar que hagas esto sola, dijo con un tono protector que llenó de calidez el corazón de María. Augusto también insistió en ir, convirtiendo la visita en un viaje familiar. El trayecto fue largo, pero María sentía una extraña serenidad mientras miraba por la ventana, imaginando qué encontrarían. Cuando llegaron al pueblo, fueron recibidos por un paisaje pintoresco, con montañas al fondo y calles tranquilas bordeadas por árboles antiguos. La casa de Ricardo era modesta pero acogedora, con una fachada de piedra cubierta de enredaderas. María sintió una conexión inmediata con el lugar. Es como si él estuviera aquí, dijo con lágrimas en los ojos. Dentro de la casa encontraron muebles antiguos, fotografías y objetos que claramente habían sido dejados por generaciones pasadas. María se movía con cuidado, como si cada objeto guardara un pedazo de la historia de Ricardo. Emilio encontró un diario escondido en un cajón. Creo que esto es de Ricardo, dijo mientras le entregaba el cuaderno a María. El diario estaba lleno de anotaciones hechas a lo largo de los años. Ricardo escribía sobre sus esperanzas, miedos y sobre todo sobre María. Ella es mi fuerza, decía en una de las entradas. Incluso en los momentos más difíciles, pienso en ella y encuentro valor. María leyó esas palabras mientras las lágrimas. Una de las entradas mencionaba el deseo de Ricardo de transformar la casa en un espacio para la familia. Quiero que este sea un lugar de amor y reconexión, escribió. María sintió como si estuviera leyendo una carta que Ricardo había dejado para el futuro, un regalo que ahora tenía aún más sentido. Inspirados por las palabras de Ricardo, decidieron comenzar a restaurar la casa. Emilio, con sus nuevas habilidades técnicas, lideró los pequeños arreglos. Augusto utilizó su experiencia para ayudar con la planificación, mientras María se encargaba de la decoración, eligiendo elementos que reflejaran el espíritu de Ricardo. Mientras trabajaban juntos, la dinámica entre ellos se fortalecía.
Emilio ya no era el joven desconfiado que María había conocido, sino alguien que comenzaba a abrazar la idea de una familia. Augusto, por su parte, parecía rejuvenecido, encontrando propósito al estar presente para su nieto y bisnieta. La casa pronto se transformó en un espacio que reflejaba todo lo que Ricardo siempre había deseado: unión, amor y un futuro lleno de posibilidades. María plantó un jardín en el patio trasero, similar al que habían hecho en su propia casa. «Este será el corazón de este lugar», dijo mientras plantaba las primeras flores. Emilio y Augusto estuvieron de acuerdo y la ayudaron a completar el trabajo. Con el paso del tiempo, el pueblo se convirtió en un refugio para ellos. Emilio, quien antes parecía inquieto y perdido, comenzó a encontrar calma en el ambiente tranquilo. «Nunca pensé que me gustaría un lugar como este», confesó. Augusto también parecía en paz, disfrutando cada momento con María y Emilio, como si finalmente estuviera redimiéndose de los errores del pasado. Durante la última noche de la visita, se sentaron en el jardín, ahora completamente florecido, bajo un cielo estrellado. María miró a Emilio y Augusto, sintiendo una profunda gratitud. «Ricardo nos trajo aquí», dijo con la voz cargada de emoción. «Aunque no esté físicamente presente, nos unió de una manera que nunca imaginé». Emilio tomó la mano de María, algo que rara vez hacía. «Sé que no conocí a Ricardo como tú, pero siento que hizo todo esto por mí también. Y de alguna manera, siento que finalmente tengo una familia», dijo con una sinceridad que conmovió a María. Augusto asintió, con lágrimas en los ojos. «Nos dio más de lo que nunca podremos devolver». Cuando regresaron a casa, María sintió que había completado la travesía. El pasado de Ricardo, con todos sus secretos y complejidades, había sido revelado, y eso les trajo no solo respuestas, sino un nuevo propósito. Ahora sabía que su legado no eran solo recuerdos, sino las conexiones que él ayudó a formar. Y así, con el corazón lleno de esperanza, María comenzó a planificar el siguiente capítulo de su vida, sabiendo que Ricardo siempre estaría con ella. Incluso en medio del dolor y los desafíos, siempre hay espacio para el perdón, la unión y el florecimiento de nuevos sueños. La casa restaurada, con su jardín vibrante, simboliza el renacimiento y la continuidad de un legado que nunca será olvidado. Si esta historia te ha emocionado y quieres seguir disfrutando de narrativas que tocan el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás las próximas historias que, sin duda, te emocionarán e inspirarán. Gracias por acompañarnos en este viaje.